Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. South Park no es solo una serie de dibujos animados estadounidenses, es además una manifestación posible, entre muchas otras, del pensamiento crítico que resulta particularmente interesante, pues logra poner en discusión las inconsistencias que caracterizan a las formas de hacer propias de algunos sectores de la sociedad del capitalismo tardío, es decir, de nuestra época, o de lo que algunos llaman posmodernidad. Sobre todo, las críticas de estas series son aplicables a aquellas sociedades donde existen algunos sectores que poseen formas de hacer, pensar y actuar conservadoras, consumistas, fundamentalistas e intolerantes, y también aquellas sociedades sometidas por los medios de comunicación masivos a la cultura de masas o cultura pop de la industria cultural globalizada, sobre todo aquella producida o resignificada en Estados Unidos, particularmente en los espacios estadounidenses de producción cultural, cinematográfica, musical y televisiva. Este tipo de series animadas abordan temas interesantes como xenofobia, racismo, sexualidad, cuestiones de política, arte y entretenimiento, o bien busca retratar sectores específicos de la sociedad estadounidense. So, when I say, es ist Zeit zu sauren, you all chant back, wir müssen die Juden ausrotten! Es ist Zeit für Reich! Wir müssen die Juden ausrotten! Oh, this is fun! Pero extrapolables a algunos sectores de otras sociedades que están muy influenciadas por la cultura de Estados Unidos, como por ejemplo la cultura latinoamericana. Por tanto, el hecho de ser un programa televisivo crítico no hace de South Park una excepción. Lo que hace de este programa un fenómeno cultural muy particular no es solo su posicionamiento crítico, es más bien su capacidad para evidenciar las inconsistencias de algunas formas de pensamiento o movimientos sociales que se consideran a sí mismos contraculturales, o bien que por consenso han sido calificados como manifestaciones críticas respecto de la cultura tradicional. Lo que llama realmente la atención es la forma como esta serie aborda a otros movimientos críticos y filosóficos, constituyendo una crítica del pensamiento de tales movimientos, lo cual es fundamental, sobre todo en el mundo actual, en el que el sistema económico capitalista, con su correlato de elevado consumismo para algunos sectores de la sociedad, así como la preponderancia de la democracia liberal representativa, ha mitigado la posibilidad de desarrollar formas de posicionamiento político firme, sólido en su crítica y opuesto a las ideas dominantes, es decir, las ideas de la clase dominante. Desde un punto de vista más filosófico, Immanuel Kant plantea la urgencia de la crítica, de la cual no debe eximirse ningún fenómeno por más sacro que se considere, concordando con Karl Marx, quien señala la necesidad de dirigir la crítica contra todo lo que existe, pero, sobre todo, advierte en contra del dogmatismo, el cual es un peligro latente incluso para aquellos que se consideran parte del pensamiento crítico, invitándonos a colaborar en la clarificación de las proposiciones de los propios dogmáticos, pues, al final, lo crítico, que se supone antidogmático, corre el riesgo de convertirse a su vez en un dogma. Es por ello que una serie como South Park se muestra como un fenómeno cultural interesante, pues plantea una crítica de la crítica, una negación de la negación o una alternativa de las alternativas, ejercicio dialéctico que resulta totalmente acorde con el pensamiento de Marx, cuando decía no estar a favor de levantar pancartas dogmáticas, y más bien colaborar en hacerles ver a los dogmáticos la validez de sus propios dogmas. En fin, cada forma de dogmatismo o de pensamiento, sobre todo radical, porta en sí mismo su negación, tal como lo observó Hegel. Esta idea es la que principalmente permite observar cuál es la crítica de la crítica hecha por South Park, pues la manera como se abordan los movimientos críticos es haciendo notar sus inconsistencias y cómo se transforman en su contrario. Ahora pasaré a darte algunos ejemplos de ello. Usaré solo 3 capítulos para que puedas entenderlo mejor. El primero de ellos será el capítulo Mariposeando con niños, donde hacen una feroz crítica al pensamiento ambientalista. En este capítulo, los niños de la escuela primaria de South Park realizan una gira por Centroamérica para salvar la selva. El país que eligen para visitar es justamente a Costa Rica, sobre todo por ser uno de los países del mundo que maneja un discurso de paz con la naturaleza y de las políticas ambientales rigurosas, y que además se promociona ante el mundo como un destino ecoturístico. Cuando llegan al país centroamericano, Eric Cartman se asoma a la ventana del autobús y la primera impresión que se lleva es que todo está sucio y pobre, sobre lo cual la maestra explica que Costa Rica es un país del tercer mundo, hecho que desde su punto de vista es la razón fundamental del por qué las cosas están de esa manera. En estas primeras escenas se pone en evidencia la contradicción de un país que se muestra al mundo como un paraíso ambiental,
pero que su ciudad capital se encuentra llena de basura. De esta manera, se evidencia el tema del doble discurso oficial que promueve, y se promueve como ambientalista, pero que en el fondo es contradictorio. Luego los niños van a la selva, donde encuentran todos los peligros que hay en un lugar inhóspito, y se dan cuenta que frases tales como "hay que respetar a nuestra madre selva y ella nos respetará a nosotros" pierden sentido cuando están dentro de la selva, pues en realidad, lejos de ser una madre amorosa, es un lugar que puede ser peligroso y hostil, y para rematar la escena, se encuentran con un movimiento guerrillero cuyo líder le dice a la maestra: "Los gringos me enferman, desperdician comida y petróleo solo porque son ricos", y le dicen al resto del mundo que salven la selva, solo porque les gustan las flores bonitas. Esta frase es una interesante crítica de los movimientos ambientalistas estadounidenses, que promueven la protección de la selva tropical alrededor del mundo, pero que en su país de origen viven con las comodidades de la ciudad, creando no solo un doble discurso también, sino obteniendo una cierta satisfacción moral al promover la protección de la selva en otros países. Volviendo al capítulo, después de todo el tiempo que estuvieron perdidos en la selva, de ser atacados por insectos, serpientes, por una tribu indígena, los niños terminan concluyendo que odian la selva, y que en realidad el ambientalismo estadounidense realiza una serie de acciones solo por el hecho de limpiar sus conciencias, y pierde la verdadera causa, por lo que el discurso ambientalista se torna vacío. Por tanto, este capítulo constituye una crítica interesante a algunos sectores del movimiento crítico ambientalista, el cual propone e impone el discurso dogmático de la protección al ambiente como una cuestión ética-estética, ignorando algunos sectores de la sociedad y su contexto, sobre todo en países como los latinoamericanos, que necesitan para subsistir, apropiándose de algunos recursos de la naturaleza. Otro capítulo interesante es Muere Hippie Muere, en el cual se realiza un interesante abordaje crítico del movimiento contracultural hippie. En una particular escena, Cartman dice respecto a los hippies: "Viven en colonias, hacen círculos y cada vez se pueden hacer más grandes. Hay dos tipos de hippies: los hippies risitas, que pasan su tiempo fumando marihuana y tocando música, y los hippies sabelotodo de la universidad, los cuales son aún peores". ¿Cómo he llegado aquí? ¡Oh, qué colocado estoy! ¡Puto hippie! ¡Tío! voy aquí! ¡No mola! ¿Qué pasa? Cartman anota algo interesante del movimiento hippie, y curiosamente en este lado le doy la razón. La idea de que existen diferencias dentro de este grupo, el cual no es homogéneo. Pero además de ello, la importancia que le asigna a los hippies universitarios, quienes normalmente suscriben un pensamiento y política de izquierda en las más diversas manifestaciones de la izquierda, y que por lo tanto se consideran activistas y revolucionarios, lo cual a veces se torna más bien en lo contrario, tal y como lo presenta este capítulo a continuación. Cuando llegan al pueblo los hippies sabelotodos de una universidad, se topan con Stan, Ken y Kyle. Los hippies le dicen que los profesores de la universidad les han abierto los ojos, y que todos deben estar en contra de las corporaciones que controlan el mundo. Además, les ofrecen unirse a ellos para abrirle los ojos también, y hacer algo al respecto en contra de las malévolas corporaciones. Nótese el dogmatismo, e incluso la idea de descubrir una verdad, abrir los ojos y salir de la caverna platónica. La idea es muy parecida a la de la cristiandad, que plantea que todo lo que no es parte del movimiento está por definición en contra. Más adelante en la trama, tras varios días de un festival musical, Stan sube al escenario, toma el micrófono y dice: ¿qué estamos haciendo? ¿No creen que deberíamos hacer algo más? Quizás en lugar de quejarnos de lo egoísta que son las corporaciones, deberíamos vernos a nosotros mismos. Es decir, no hay nada más egoísta que no hacer nada y escuchar música durante todo el día. Ante esto, un hippie responde que Stan tiene razón, que es hora de cambiar, y que deberían cambiar la música del festival, lo cual todos los demás hippies apoyan. Al cambiar la música, el festival continúa y Stan se retira decepcionado. En este momento del episodio, salta a la vista un abordaje crítico del movimiento hippie, pues South Park plantea que se trata de un movimiento que se considera falsamente activista, revolucionario, alternativo, crítico del orden social, político y económico establecido, y que propone una alternativa de cambio. Por lo tanto, ese cambio o acción revolucionaria se diluye en la música y la marihuana, convirtiendo al movimiento activista en su contrario, en una contemplativa forma de hacer y pensar, pues, tal como se plantea en el capítulo, gran parte de su accionar es bailar, escuchar música, fumar marihuana y gritar consignas revolucionarias, que no son más que palabras. La crítica del pensamiento crítico que plantea South Park es muy sugerente en ese sentido,
coincidiendo con la idea hegeliana de la antítesis latente en la tesis, y además con la advertencia marxista de no levantar ninguna pancarta dogmática, o bien con la idea kantiana de someter absolutamente todo a la crítica, incluyendo el pensamiento crítico mismo. El último capítulo que ahora se abordará será Sin colillas, el cual es un episodio en el que se presenta como tema primordial el tabaquismo, los supuestos problemas que conlleva y sobre todas las organizaciones radicales en contra del tabaco. Entrando completamente en la trama del episodio, el capítulo comienza con los pequeños metiéndose en problemas, incitando una controversia de carácter social en un nivel nacional, pues son sorprendidos fumando después de ver a unos ridículos promotores antitabaco en el gimnasio de su escuela. Es entonces cuando South Park recibe la visita de Rob Reiner para ayudar a detener la compañía de tabaco en la ciudad. Es importante la visita y manera de actuar de este personaje, pues contrasta la imagen de un hombre que pretende que se haga su voluntad, alegando que lo que él hace está para justificar sus acciones, y es de forma vital la atención dedicada al personaje, pues los escritores del capítulo dan a mostrar una vez más, satirizando la imagen de un personaje que disfruta de todos los vicios posibles, y que busca imponer la idea que solo aquello que él no hace está mal. Ahora es menester formar una comparación que proporcionará una visión más amplia del mensaje que se intenta dar. Si bien es saber mundial que el tabaquismo es perjudicial para la salud, es decisión propia del individuo que consume, y no de los trabajadores y o empresas distribuyentes, y es muy absurdo que un hombre que profesa salud ante todo y tiene una condición peor a la de un fumador intente imponer la idea del bienestar fisiológico cuando su estado propio es deplorable. Un fumador puede tener problemas pulmonares, así como un alcohólico en los riñones y alguien con obesidad sanguíneos, y es la moral social la que dicta que uno es peor que el otro, lo cual no es tan alarmante, siendo que todos atentan en menor o mayor grado al bienestar personal. La idea del fascismo es un término muy fuerte y polémico en cualquier lugar y campo en el que se use. En la serie de la que se habla es una herramienta para un fin, pues al hablar del episodio Sin colillas, la idea está presente de una manera completamente desmesurada. Como se había planteado al inicio de este video, South Park es una expresión del pensamiento crítico que aborda no solo la cultura tradicional y conservadora, sino que incluye en sus cuestionamientos a algunas formas de pensamiento crítico o contracultural. Esto es, desde un punto de vista, una de las características más sobresalientes de la serie, y que la diferencia de otras series animadas. South Park constituye una forma de pensamiento crítico sobre los movimientos críticos y alternativos, aplicando, consciente o inconscientemente, la idea de que una forma de pensamiento idealista y radical puede convertirse en aquello a lo que se opone. South Park tampoco está ni ha estado exento de la crítica, pues como crítica del pensamiento crítico, se expone también a la crítica. Esta crítica, por tanto, se podría considerar como una crítica de una serie crítica de los movimientos y del pensamiento crítico. Sería eventualmente una metacrítica. Finalmente, se podría decir con South Park que la respuesta a las grandes preguntas es que ninguna respuesta es la respuesta, ninguna verdad es la última verdad. Y acá se encuentra de nuevo una sutil lección de filosofía que había sido enseñada por Nietzsche hace mucho tiempo, cuando planteaba el concepto de voluntad de verdad, demostrando que la verdad se busca no por el hecho simple de alcanzarla, sino por los efectos que ocasiona estar en posición de verdad. Este tema es retomado luego por Michel Foucault, cuando en su famosa lección El orden del discurso retomaba la idea del poder inherente al discurso que es considerado verdadero, el cual es accesible solo en el ámbito de la razón, y que por lo tanto es excluyente en relación con todos los otros discursos que se consideran irracionales o no racionales. No sentiremos culpa por cómo nacimos. ¡Pintas afuera! ¡Pintas afuera! No permitan que nos menosprecien por ser varón. Esto quiere decir, retomando la idea expuesta en South Park, que la verdad es transitoria, temporal, no definitiva, así como lo indicaba también el psicoanalista Lacan en el pequeño texto titulado Televisión, la verdad aspira a lo real. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Sabías la filosofía que se escondía detrás de esta serie? ¿Eras consciente de su crítica del pensamiento? ¿Te gustaría que analizara alguna otra serie polémica de televisión? No te olvides de escribirlo. Con gusto te leeré en los comentarios. Si te gustan los videos de política, sociología, psicología, entrevistas, biografías no autorizadas y demás, estás en el lugar correcto. Si quieres estar atento a los nuevos videos, no te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos, para que YouTube pueda seguir recomendando mi contenido. También estamos en Facebook como Rock Suicida y en Instagram como Kevin-Omega-, donde siempre estaré subiendo material extra de este canal. Se despide de ti tu hermano Kevin Omega hasta que nos volvamos a encontrar. Tinku Nakama.